Muy buenas noches, amados, que el Señor le esté bendiciendo en esta hora tan especial, ¿verdad? Es un gozo poder estar aquí, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, bendiciones Álvaro, y bueno, allí en los controles a nuestra hermana Débora. Y bueno, como siempre decimos, es una bendición compartir palabra del Señor. Así que gracias por estar de ese lado. Y bueno, entre tanto que compartimos la palabra, decíamos que Dios le bendiga grandemente su vida, y aquellos que van a dar ese paso por primera vez, bueno, gozoso en esa esperanza. Maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Glorificamos su nombre y exaltamos su nombre, ¿verdad? Porque Él es merecedor de toda gloria y honra. Sí, Señor. Le damos la programación de la radio, le decimos que estamos en Radio de Benecer, laspiedras.com, y que su programación es de lunes a sábado, tenemos a partir de las 7 de la mañana, ¿sí? Un programa muy especial con la palabra de Dios. También el de lunes a viernes, Mujeres con Poder, a partir de las 17 horas, ¿sí?, de la tarde. Y que después tenemos programas muy especiales, ¿verdad? Tenemos los primeros pasos, que allí de los niños de Parada Solís. También los jueves tenemos 18 horas, este programa sale también como a través de la radio y del Facebook y Instagram. Y es Aliento para Hoy, ¿verdad? Un programa también de palabra de aliento. Y enseguida tenemos Dios tiene algo para decir, un programa de los jóvenes de Parada Solís. El resto del tiempo hay palabra, hay música, ¿verdad? Para que nos podamos acercar al Señor. Le damos la programación de la iglesia también, los martes, reunión de damas a partir de las 17 horas, los jueves, 19 horas, reunión de oración, ¿verdad? Y los sábados, 10 horas, comienza con los niños con poder, ¿verdad? La escuelita bíblica. También los sábados, a las 6:30 de la tarde, ITUS, un programa de los adolescentes. Y el sábado, 19 horas, reunión de jóvenes. El domingo, 18 horas, está el culto general, ¿verdad? Donde nos reunimos para adorar, exaltar y alimentarnos en su palabra. Sí, le damos un saludo muy especial a nuestro Saneso, allí Barro Blanco, Villa Foresti, Estación Solís, Centenario, Calpino, Independencia. Sí, que el Señor le esté fortaleciendo, animando en este tiempo tan especial, ¿verdad? Y que sea el Señor, ¿sí?, edificando, ¿sí?, esa obra tan especial que el Señor hace, ¿verdad?, en cada uno. Le decimos que nuestros números de teléfono son el 23 65 82 79, el teléfono fijo, y el cel es 091 777987. Y bueno, vamos a dar un comienzo, amado. Sí, un precioso mensaje, Álvaro, de 3 pasos básicos para un cristiano. Amén. Obviamente que también el mensaje está abierto a todos aquellos que, bueno, se van a arrimar al Señor, pero la importancia de tener conocimiento en la palabra, porque en ella encontramos, en formato de manual, una vida abundante con el respaldo de Dios. Amén. Maravilloso. Dice allí en Isaías 1:18. El Señor dice: vengan ahora y pongámonos a las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrían blancos como la nieve. Y si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana.
Maravilloso, ¿verdad? La importancia, Álvaro, de que podamos venir delante del Señor y humillar nuestro corazón. Y acá el Señor nos da con toda libertad. Yo lo voy a leer de la Reina Valera. Amén. El Señor dice: venid a mí, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios dice que vengamos a Él y nos pongamos a cuenta. Que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué lindo es que Dios mismo dice: ustedes vengan a mí y pongámonos a cuenta. ¿Cuántas personas, Álvaro, que dicen: pero ¿y a mí será que Dios me va a perdonar? Que yo hice esto, esto y esto, y empieza a enumerar cuántas cosas uno ha vivido fuera de la voluntad de Dios. Pero el Señor, en la obra de Cristo Jesús, nos redime de todos nuestros pecados. Y acá en Isaías ya lo advierte bien claro: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué lindo es ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Y obviamente que cualquier ser humano, caminando a su propia despensa, no hace más que separarse de Dios. Pero qué lindo es que Dios nos da esta pauta, que vengamos delante de su presencia y que podamos estar a cuenta. Y dice: bueno, pero si los pecados de ustedes fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en este sentido, Álvaro, humillar nuestro corazón delante del Señor, pedirle perdón por nuestra forma de actuar, y obviamente que tiene que haber un cambio. Debemos de dejar de hacer lo que hacíamos. Debe de haber arrepentimiento genuino en nuestras vidas y debe de haber un cambio. Y cuando esta decisión es personal, Dios dice: bueno, vengan a mí y estemos a cuenta. Y claro que Dios mismo, en la obra de su Hijo en Cristo Jesús, alcanzamos esta promesa y ciertamente nuestros pecados son borrados. Y qué lindo de ahí en más, que podemos tener paz en el corazón. Dios no nos condena, sino que ahora, en una vida de agradecimiento, debemos de glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Maravilloso nuestro Señor, ¿verdad? Que pagó ese alto precio para que tengamos ¿sí? esa entrada, ¿verdad? De esa manera, ¿sí? Por eso venimos como estamos, ¿verdad? Cuando la palabra toca, el Espíritu Santo nos convence, ¿verdad? Y corremos los pies de Cristo, ¿sí? No, muchos dicen: no, tengo que primero acomodar, ¿verdad? Ese es el error de la gente. No, dice el Señor: vengan así como están. Es que tienen que venir así como están. Date cuenta que en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento, el contexto era que entraba el sacerdote delante al lugar santo, y ofrecía allí sacrificios y todo, ¿no? Y claro, cuando vino Jesús, Él se presentó como el sacrificio perfecto, porque Él es sin mancha, sin pecado, y Él mismo fue sacrificado como el Cordero de Dios. Y Jesús mismo, cuando Él muere allí, estando en la cruz del Calvario, el velo se raja de arriba hacia abajo. Esto es lo que hace que ante la separación que había entre el lugar santísimo y el santo, que estaba esta tela, este velo que dividía ese lugar donde no se podía pasar, bueno, ahora en la obra de Cristo tenemos acceso directo a nuestro Padre. Y entonces podemos venir confiadamente delante del trono de su gracia para hallar misericordia para nuestro desafío. Así que vemos que Dios mismo dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Y si Dios limpia nuestros pecados en la sangre de Cristo, ni siquiera nosotros debemos de ser tropiezo para menoscabar la obra que Dios hizo. Amén. Hizo una obra completa, ¿verdad? Y nos ha dado este regalo tan inmenso que muchas veces, ¿verdad?, debemos venir en sí, ¿verdad? Porque sobrepasa nuestro entendimiento. Claro. Que alguien pueda perdonar, ¿sí?, las barbaridades de nuestra vida. Uh-huh. ¿Sí? Que aunque estábamos en el mundo y para nosotros era normal, uh-huh, ¿verdad? Cuando nos confrontamos con Cristo, ahí vemos la magnitud de lo que hacíamos. Y lo más lindo, que hoy estamos delante de Dios, pero no porque no hayamos pecado. Amén. Porque habíamos pecado como cualquiera. Sí. Pero no hay pecado delante de Dios porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Nos ha limpiado. Y esto te da paz en el corazón, te saca toda carga de encima de tu cerviz. Ya vos ves que si Dios no te condena, ni siquiera vos tenés que ser tropiezo para tu propia vida, porque mayor es la palabra que tu estado emocional, que el historial de tu vida. Yo digo que lindo es que Dios nos ve sin pecado. Y no porque no hayamos pecado, sino porque Cristo nos perdonó. Y yo digo, ¿esto con qué se paga? ¿Con qué se compara? Porque cuando uno vive sin pecado, sin condenación, en nuestro corazón hay paz. En nuestra vida hay esperanza. Y si Dios no nos condena, que Dios es el juez, ¿qué nos puede amedrentar? ¿El juicio del hombre? Para nada. Amén. Y qué lindo es esto, ¿verdad? Es maravilloso nuestro Señor, ¿verdad? Porque ha hecho una obra perfecta, sin precio. Sí, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Porque limpiar nuestro corazón, uh-huh, ¿sí? Y lo más difícil es nosotros perdonarnos. Sí, ¿verdad? Ese es el problema a veces. Porque muchas veces quedan las secuelas. Nos autocondenamos. Exactamente. Exactamente. Y ese es un precio que, bueno, que solamente en Cristo podemos, ¿verdad?, aceptar esa bendición tan grande, ese pago por nuestros pecados, ¿verdad?, que el Señor ha hecho. Date cuenta que a nosotros no nos costó nada la salvación, a nosotros. Amén. Totalmente gratis. Pero a Jesús le costó la sangre. Molido es, no tenía parecer. Ahí está, fue disfigurado. Disfigurado, no tenía parecer. Y su espalda fue molida por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Hasta la última gota de sangre le sacaron. Y él no abrió su boca en cuanto le mataban, porque sabía él, era tan grande el amor que él tenía por el rescate de nuestra Amén. Salvación, Amén. Que menospreció su propia vida como cosa que estimar para ser crucificado por nuestros pecados. Y hoy no debemos de tener en poco lo que a Cristo le costó su sangre, aunque a nosotros no nos costó nada, pero sí para mantener esta salvación que de gratis hemos recibido, debemos de glorificar a Dios y humillarnos siempre. Eternamente. Totalmente. ¿Verdad? Porque lo que nos esperaba una condenación eterna. Sí. Y el Señor nos salvó. Hace un ratito hablábamos, antes de estar acá al aire, que obviamente con el historial de la vida de uno, el infierno lo tenía ganado 1000 veces. Y aún así Dios pasó por alto el tiempo de nuestra injusticia, para que en este tiempo el amor de Cristo nos dé este conocimiento del privilegio que tenemos hoy en día y que no debemos de pisotear la sangre de Cristo. Amén. Amén. Es el tesoro más grande, ¿verdad?, que tenemos Cristo en nuestra vida. Porque Él no solo pagó el precio de todo, sino que nos ha bendecido en todos los años, ¿verdad? Para que nosotros esté, ¿sí?,
la voluntad de Él en nuestra vida. Allí en Isaías 66:2 dice: yo hice todo esto con mis propias manos, y fue así como todo llegó a existir. No pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu. Pero yo pongo la mirada. Perdón, a ver. Dice todo propio, y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que también, en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Qué lindo, ¿eh? Dios acá estaba diciendo bien claro: mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Y sabés, Álvaro, que abriendo un poquito el tema sobre ser pobre de espíritu, es cuando nuestro ego no estorba. Porque cuántas veces la gente, su ego, le hace errar en forma grave, ¿no? Pero el Señor dice que Él mira al que es pobre y humilde de espíritu, atiende. Dios mirará al que tiene un corazón humilde y sencillo delante de Él. Y lo otro, que tiembla mi palabra. Qué lindo es que podamos tener respeto por la palabra, que la podamos poner en práctica y que podamos reconocer a Dios en cada instancia. Cantidad de veces me viene al corazón, a veces cuando nos sentamos a comer y alguno de los comensales dice: no, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta aquello. Y yo dentro mío digo: perdónanos, Señor, porque tenemos abundancia de pan y se debe de honrar a Dios con eso. Y podemos elegir y descartar. Tenemos salud. Amén. Tenemos vida eterna. Somos hijos de Dios. Antes que nosotros clamemos, Dios responde. Entonces tenemos un privilegio que debemos de honrar en cada instancia de nuestra vida. Cuando nos despertamos de mañana: Señor, gracias porque aún retengo el hálito de vida en mí mismo. Y qué lindo es que podamos glorificar a Dios con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir. Hoy en el trabajo yo hablaba con algunas personas, y claro, hoy un día un poco, una lloviznita, estaba un poco frío, y hay gente, digo, como que se amedrenta por el estado del tiempo. Y yo digo: pero debemos de honrar a Dios y saber que en todo tiempo Dios debe de ser honrado, más allá del panorama como esté, que se pueda ver humanamente. Claro. Porque a la postre, en la soberanía de Dios, todo ocurre con un diseño perfecto. Claro, con un corazón egoísta, el que tiene negocio y quiere vender, el día de lluvia no es propicio para hacer negocio. Pero ignoramos que la tierra se nutre también del agua que Dios hace que llueva sobre nuestra nación. Entonces debemos de glorificar a Dios siempre, siempre. Y debemos de ser humildes de espíritu y que nuestro ego no estorbe lo que Dios dice en su palabra. Porque también muchos que han planificado para este día, ¿verdad? No han amanecido. ¿Y qué te parece? ¿Verdad? Y uno es bendecido, claro, ¿sí? Sí. Teniendo un día nuevo, único, ¿sí? Que no nos cuesta nada, ¿verdad? Sino que nos edifica exaltar ese nombre, y agradecerle por este nuevo amanecer, por este tiempo tan especial que el Señor extiende su misericordia sobre nuestra vida, ¿verdad? Digo, es tan maravilloso nuestro Dios, pero
lo importante es conocerle. Sabés que la neurociencia está en estos tiempos, está, digamos, hablando claramente inclusive de hackear el cerebro. Es decir, que en momentos de dificultad, si la persona le hace creer a su cerebro que está todo bien, el estado fisiológico de la persona cambia para bien. Pero lo más lindo es que la palabra ya hace más de 2000 años que nos enseña lo que hoy está descubriendo la neurociencia. Entonces yo digo, la palabra es digna de ser creída y obedecida para que la podamos entender. Amén, amén. Pero a veces el hombre separado de Dios quiere encontrarle entendimiento a la palabra antes de conocerla, y la palabra no funciona así. La palabra debe ser creída y obedecida, y por esta causa Dios abre el entendimiento para que la entiendamos. Entonces la palabra ya de antemano dice que debemos de ser humildes. ¿Por qué? Porque Dios mira al humilde. Al humilde Dios lo mira de cerca, al soberbio de lejos. Si entendemos esto en la palabra, me es ganancia ser humilde delante del Señor y delante de los hombres. Amén, amén. Y claro que si Dios mira al humilde, lo que humanamente no podés, Dios lo hace en tu lugar y mejor que vos. Es ahí donde el Señor mueve su mano, ¿verdad? Claro. Así que andamos así ahora en Hechos 20:32. Y dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Gloria al Señor. ¿No su versión? Así que el primer paso es ponernos a cuenta con Dios. Y para ponerlo a cuenta, un corazón humilde y sencillo, porque es cuando Dios te presta atención y escucha tu clamor. Y el otro paso, edificarse en la palabra. La palabra es poderosa para edificar nuestras vidas. Amén. Y en todos los ámbitos, para que el hombre sea bienaventurado. Por eso digo que el significado de bienaventurado es bendecido en el alma, paz en el corazón, bendecido en el cuerpo, salud física, y bendecido espiritualmente, en espíritu, alma y cuerpo. Y cuando somos bendecidos de parte de Dios, acá nos enseña que la importancia de edificarnos en la palabra, porque la palabra es el manual de vida que Dios dejó para que el hombre tenga una vida abundante. Y cuando uno obedece la palabra, vivir el Evangelio es un regocijo y es un botín. Ahora, cuando está nuestro ego en nuestro corazón, forcejeamos para querer obedecer y hacemos lo que nos parece, vivir el Evangelio es un sacrificio, es una lucha. Y date cuenta que entre que sea una lucha o que sea un regocijo, es solamente el estado de nuestro corazón. Porque cuando decidimos obedecer la palabra, nos damos cuenta que vivir el Evangelio es lo que tendríamos que haber hecho desde un principio. Maravilloso. 20:32. Yo lo voy a leer de aquí, de la Reina Valera. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra tiene poder para que nuestras vidas sean edificadas. Y así, digamos, por ejemplo, cuando estudian alguna carrera, o obviamente que a través de los exámenes que aprueban y el conocimiento en el que se van formando, terminan con una profesión, terminan con un título, una carrera. Y acá la palabra nos enseña que la palabra de Dios tiene el poder
de edificar nuestras vidas, de corregir, de instruir, de alinear, para que no malgastemos el tiempo, sino que haciendo lo que es bueno delante de Dios, podamos cosechar una vida plena, una vida abundante. Y claro, date cuenta, Álvaro, que el ser humano, en forma ingenua, paga consecuencias de su propia rebelión hacia la palabra. Amén. Ahora, cuando nosotros alineamos nuestra vida en la palabra, el 95% de los dramas se van. Pero yo digo, la persona que no conoce la palabra, vive su vida en una extrema miseria. La miseria, exactamente. Porque aunque la gente acumule oro, acumule título, acumule fama, de nada le sirve si no está el Señor. En vano trabaja. Ahí está. La bendición que enriquece es la que Dios da. Y no da carga consigo ni tristeza. Pero date cuenta de qué le sirve al hombre amontonar despojo, y en forma metafórica la tiene sobre su cerviz, y todas las cosas que acumula le oprimen, le hostigan y le hace una vida miserable. En cambio, al que ama a Dios, las cosas que posee le hace que sean estrado de sus pies, y le enseña que uno debe ser señor sobre las cosas que de Dios hemos recibido. Hay una gran diferencia. Por favor. Entonces no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si Dios está con nosotros, Cristo hizo la obra y nos ha dado entendimiento para que nos edifiquemos en su palabra. No hay nada más exquisito y no hay nada de mayor valor, sino que entender la palabra y vivir a la luz de ella. Y conocer a nuestro Señor. Conocer a nuestro Señor. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. Amén. Para que seamos bendecidos, para que seamos privilegiados, para que podamos entender qué privilegio tenemos, que Dios nos llama sus hijos. Y date cuenta que como hijos de Dios, si alguien quiere estorbar nuestra vida, primero tiene que vérsela con nuestro Padre. Y cuando uno tiene esta confianza, obviamente que dentro de la voluntad permisiva, Dios se vale de una circunstancia humanamente adversa para darnos una lección, y que cuánta dependencia debemos de tener en nuestro Señor. Es en Él. Y la palabra obviamente que nos edifica. Por eso a veces tenemos la inmadurez de leer la palabra cuando almáticamente estoy de gana para leer. No, la palabra debe ser indagada siempre. Date cuenta que hoy, por ejemplo, con los celulares, vos podés poner en Google Reina Valera hablada, Hecho, capítulo 20:32. Podés estar acostado y podés escuchar palabra de Dios. Tu espíritu se edifica, tu cuerpo es bendecido. Amén. Dios trae entendimiento a tu mente, y luego la toma de decisiones se te hace más claro, que sin estar enriquecido con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios debe ser, así como fisiológicamente tenemos necesidad de alimento para nuestro cuerpo, nuestro espíritu en forma paralela debe de ser alimentada con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es ahí que está la edificación plena. Maravilloso nuestro Dios. Acá en 1 Tesalonicenses 5:11, sí, dice: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en el efecto ya lo hacen. Como en efecto ya lo hacen.
Ahí está, este es el gran detalle de acá la Reina Valera, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Date cuenta que el solo hecho debemos de aprender de hablar bien. Y hablar bien es aportar algo de bueno a la conversación a la que entramos. Porque claro, la naturaleza humana y frágil habla sobre la realidad. Pero hablar bien es que hablemos sobre la verdad de Dios que está por encima de la realidad que amedrenta. La verdad de Dios pone orden en el caos. Mientras que si alguien habla la realidad momentánea, queda inmerso en el caos, se aflige, se angustia, se deprime y no sabe qué hacer. Pero acá la palabra que nos enseña que debemos de animar, y para animar a otro debemos hablar palabra de Dios, no otra cosa. Es el Espíritu que... Es el Espíritu Santo que pone palabra, obviamente que sale de la boca de Dios con el fin de edificar a aquel que presta oído a la palabra de Dios. Y nuestra parte es animarlo a que se edifiquen en la palabra, porque el primer paso es humillar nuestro corazón, reconocer nuestra necesidad de Dios y después de ahí en más edificar nuestras vidas en la palabra. Y es la palabra la que nos renueva, la que nos anima, ¿verdad? Así como dicen en Romanos 12:2, ¿sí? Renovados por el poder de la palabra. Debemos de ser renovados. Bueno, sabés que a eso también la neurociencia en estos tiempos habla de, bueno, yo te decía hoy, de hackear el cerebro. Las personas miran un cuadro o tienen pensamientos que son solo pensamientos y dice que el cerebro, como no distingue lo que es ficticio a lo que es real, aunque sea un pensamiento, el organismo padece como si fuera algo real. Y ahora hacen enseñan en neurociencia, enseñan esto, que aunque realmente se esté viviendo una circunstancia difícil, si uno le hace creer al cerebro que está todo bien, la opresión se va. Y si vemos que la neurociencia está revelando esto hoy, en estos tiempos, la palabra de Dios, hace más de 2000 años, que nos enseña que en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso piensa. Entonces la neurociencia lo enseña desde la perspectiva de hackear el cerebro, hacerle pensar bien aún en momentos de dificultad. Y obviamente que fisiológicamente cambia los valores en nuestro organismo, y en vez de que se segregue adrenalina, cortisol, cambia porque empieza a segregarse serotonina, otomicina y cuántas sustancias químicas que hacen bien al organismo. Pero la palabra hace 2000 años que está enseñando lo mismo. Entonces en la palabra encontramos esperanza, encontramos paz, vida abundante, y ahí podemos ver nuestra vida con los ojos de Dios, y lo que humanamente no podíamos ver para corregir, ahora el Espíritu Santo trae a nuestra conciencia y entendemos cuánto debemos de cambiar para bien. Y la importancia que la palabra es el Espíritu que trae, ¿verdad? Y Él es el que nos renueva. Totalmente. En la palabra de Dios. La neurociencia puede tener buena ayuda, puede tener, ¿verdad? Porque la palabra misma nos habla de estos últimos tiempos que iban a hacer que la ciencia se iba a adelantar, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Pero nunca se va a comparar con lo que es la palabra de Dios y el Espíritu. Bueno, la ciencia está establecida por Dios. Y se entiende como ciencia todo aquello que se puede estudiar, probar y entender. Esto es ciencia. Es ciencia. Pero
la ciencia de Dios es la verdad absoluta, inclusive de lo que el hombre todavía no entiende. Pero la palabra lo tenemos revelado. Entonces por eso es que decimos que la palabra debe de ser creída y obedecida antes que comprendida. Pero el perfil humano quiere entender y comprender para saber si le conviene o no aplicar. Para tomar decisiones. Para tomar decisiones. La Biblia no. No, es totalmente al revés. La Biblia, o mejor dicho, es lo correcto. Es lo correcto, como es. ¿Y qué debemos hacer? Aunque no entiendo, la palabra de Dios es digna de ser obedecida. Amén. Obviamente que no es que uno va a quedar sin entendimiento, porque en el momento que decido obedecer la palabra y decido creerla, Dios abre el entendimiento para que podamos entender y saber que es de gran provecho dar crédito a la palabra y vivir en ella. Por eso, sí, la diferencia que vamos a encontrar entre una y otra es que en nuestro corazón debe haber ese amor por el Señor, ¿verdad? Claro. Debe estar el primer mandamiento, claro, así. ¿Para qué? Para que este saber venga a nuestro corazón. Claro. ¿Verdad? Porque si amamos algo, queremos cuidarlo, queremos, ¿verdad? Claro. Y eso abre, ¿sí? Debe tener algún ¿cómo es? Alguna droga, alguna cosa, ¿verdad? Que trae como usted mismo hablaba ahora de las sustancias, ¿sí? Que nos abre mucho más entendimiento de lo que el hombre, ¿sí? En la sabiduría que le da el hombre igual, ¿verdad? Dios, ¿sí? Pero nunca se va a igualar a su palabra. No, claro. No hay comparación. Es que por la palabra de Dios fueron hechas, como hoy leíamos, allí en Isaías. Por mi mano y por mi palabra fueron hechas todas estas cosas, y luego todas estas cosas existen. Pero yo voy a mirar al que es humilde y pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Y yo digo que cuando uno se acerca a Dios con un corazón humilde, claro que Dios hace maravillas en la vida de uno. Y otra palabra que a veces lo usamos, que es la longanimidad de Dios, que es una entereza y es una asistencia divina que nos hace estar en nuestros cabales cuando la naturaleza humana desde sus propios méritos no podría permanecer de pie. Pero el cristiano tiene este privilegio. El Espíritu de Dios exterioriza en nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es el fruto del Espíritu cuando somos humildes y temblamos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo formatea nuestra naturaleza frágil y decadente a la imagen de Cristo Jesús, amén, a la medida de un varón perfecto que agrada a Dios. Es tanto la bendición que el Señor da que dice que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿verdad? Sí, habla de la paz, pero si vamos al amor o si vamos en lo que quiera, ¿verdad? Sobrepasa. Date cuenta que el apóstol Pablo dice en momentos que cuando él fue arrebatado escuchó palabras inefables. Inefable es que no hay una expresión, no hay calificativo para que uno pueda ponerse a la altura de describir lo inmenso de las cosas de Dios. Maravilla. Nos quedamos cortos. Por más que queramos buscar palabras acomodadas para describir, no alcanzamos, porque es imposible. Es imposible. Altamente exquisito, digo, el gozo que uno siente en su corazón, la presencia de Dios, y cuando uno entiende que Dios es creador de todas las cosas y que nosotros hemos sido creados para glorificar y honrar su nombre, nos maravillamos. Precioso nuestro Señor. Así que seguimos en Hechos 1:8. Sí. Y había 3 pasos, ¿no? El primero era poner nuestro corazón a cuenta con Dios. A cuenta. El segundo es edificarnos en la palabra, alentarnos
con la palabra. En la palabra. Y el tercer punto, somos responsables de traer el reino de Dios a la tierra. No es poca cosa. El anunciar. El anunciar. Las virtudes de aquel Hijo. Amado Señor. Así que estamos en Hechos 1:8. 1:8. Y dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. El privilegio que tiene el cristiano. En el cristiano hay poder de Dios. Y el poder de Dios no es otra cosa sino de traer el cielo a la tierra. Porque lo que humanamente es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿En qué sentido? Dios puede sanar un cuerpo enfermo en forma sobrenatural, aunque también siquiera se puede valer de la ciencia que está puesta por Dios. Dios puede poner paz en el corazón. Dios puede desalojar los espíritus inmundos que hacen la vida de una persona difícil. Y Dios puede hacerlo. Y Jesús mismo, Él ora al Padre, dice, Padre, la gloria que me has dado, la gloria que me diste, se la he dado a ellos. Obviamente que Jesús en la parte humana, Él obedeció en todo al Padre y Dios le glorificó. Y Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, de lo que están en la tierra y del mismo infierno bajo rigor dobla sus rodillas. Debajo de la tierra. Entonces hay un poder sobrenatural en el Señor, y Él con este poder que venció todas las cosas, venció al mundo, venció a Satanás, venció al pecado, venció a la muerte, revistió a la iglesia con su potencia y con su poder. Y entonces acá nos dice en el libro de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y obviamente que acá está hablando claro que todavía el Espíritu Santo no había venido en forma permanente, porque, claro, faltaba que después que Jesús murió y resucitó, Él había prometido que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Así que acá vemos que a los 40 días, que es el Pentecostés, después que Jesús fue ascendido, a los 40 días, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Y ahí comienza la iglesia del Señor. Y obviamente hoy nosotros cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu. Y al estar en nuestro espíritu, podemos leerlo de esta forma, pero recibimos poder porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros los que le hemos creído para ser testigos, comenzando desde las piedras y todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo está en cada una de nuestras vidas. Y para que el Espíritu de Dios se glorifique y glorifique la palabra de Dios, debemos de estar a cuenta con el Señor. Debemos de edificar nuestras vidas en Cristo Jesús y en la palabra. Y cuando esto hacemos, al no ser tropiezo para el poder de Dios que hay en nosotros, que es la manifestación del Espíritu Santo, entonces podemos de alguna forma traer el cielo a la tierra. A la tierra. Donde hay perturbación, el Señor pone paz. Donde hay enfermedad, Él pone sanidad. Donde hay estrechez económica, Dios abre las ventanas del cielo y deja ver provisión. Para Dios todo es posible. Por eso es importante que nosotros como embajadores del reino de Dios, Jesús en un momento dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Porque ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si no somos de este mundo, sino que pertenecemos al reino celestial, debemos de traer la gloria de Dios a la tierra. ¿Y de qué forma? Edificándonos en su palabra y humillándonos delante de nuestro Creador. Maravilloso. Esa identidad que debemos tener en Cristo, ¿verdad? Hay un poder sobrenatural amén, amén. en cada uno de los cristianos. No hay duda, sí, que el Señor nos ha dejado con preparación, con promesas, con vida, ¿verdad? Que solo Él nos puede dar. Y mirá lo que pasa. A veces decimos, bueno, sí, yo me edifico la palabra, he puesto mi corazón a cuentas con el Señor, pero a veces nos encontramos con este dilema. De conocimiento, del 1 al 10 tengo 8, pero en la práctica, del 1 al 10 tengo 2. Entonces el desajuste que se da, yo no puedo pretender ni obligar a que el Espíritu de Dios manifieste aquellas cosas donde yo no tengo potestad de vivir lo que digo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que debo de poner en práctica la palabra de Dios, no solo tener conocimiento, sino que conforme al conocimiento que tengo, aplico la palabra. Maravilloso, ¿verdad? La importancia de vivir, de acercarse, de conocerle, ¿verdad? Y pasa algo sobrenatural. En la medida que permitimos ser cambiados por la palabra, el poder de Dios aflora automáticamente. Pero ¿por qué a veces no aflora este poder y pedimos poder para que se manifieste? Porque no nos dejamos cambiar por la palabra. Pero en el mismo equivalente que la palabra cambia nuestras vidas, el poder de Dios se hace visible. Maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Todo está y todo es de beneficio cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Maravilloso nuestro Dios. Dice el 15, San Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. ¡Qué lindo! Date cuenta que nosotros no elegimos nosotros, sino que el Señor nos eligió a nosotros. No estamos en el Señor porque somos buenos. No, porque se le antojó y le plació elegirnos. Amén. Por eso 15:16, yo lo leo de la Reina Valera. Amén. Jesús dice esto: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y para que este fruto que ustedes llevan permanezca. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Yo digo, qué lindo que el Señor nos eligió a nosotros y nos puso con un fin de dar fruto, traer el cielo a la tierra. Y la promesa impresionante, y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere, acá cuando dice todo, es todo. Es todo. Para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él los dé. Y yo digo, qué lindo es tener esta confianza, que todo lo que pedimos al Padre, obviamente que esto es una promesa, pero lo que antecede, debemos de dar fruto. Y ese fruto debe de permanecer. Luego, todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesús, de Dios lo recibimos. Maravilloso,
¿verdad? Esta promesa, ¿sí? Tenemos ¿cómo es? Tenemos un propósito en la vida, ¿verdad? Claro que sí. Y este propósito va acompañado con todo esto. Maravilloso es nuestro Señor. Así que el primer paso es poner nuestro corazón a cuenta con Dios. El segundo es edificarnos en la palabra, y luego al traer fruto como embajadores de Cristo, traemos la ley del cielo a la tierra. Amén. Para que de alguna forma la dimensión natural sea afectada con la dimensión divina, y el Espíritu Santo formatea la verdad de Dios, removiendo realidad momentánea que nos condiciona. Maravilloso, Señor. Y todo esto tiene un fin, que lo vamos a leer ahí. Ahora tenemos el 8 acá. Ahora vamos a leer acá cuál es el fin, cuál es el propósito de que debemos de humillar nuestra vida, ponernos a cuenta, edificarnos en la palabra, traer el cielo a la tierra, y ahora vamos a ver este propósito. Leo el 8 primero. Perdón, sí, Sí. 15:8. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevé mucho fruto, y ese fruto, y sean así mis discípulos. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ser discípulo del Señor. Discípulo. Ahí está. Ese grado principal del Señor. ¿Sabés que una vez yo en mis primeros pasos en el caminar con el Señor, yo me sentía como que a mí, yo sentía eso, no digo que realmente Claro era que sí. así, pero yo percibía como que a mí me hacían a un costado, me desechaban, me sobraban. Y yo le digo, Señor, yo le hablo al Señor en mi corazón y le digo, Señor, ¿y por qué me menosprecian y me hacen a un lado? Y el Señor me dice, bien clarito a mi corazón, ¿tú qué quieres ser, creyente o discípulo? Y yo entendiendo la palabra, no, yo discípulo. Y el Señor me dice, el creyente, si no es contenido, se va. Pero el discípulo no está para ser contenido, solamente recibe de Cristo y da a la iglesia. Se me fueron todas las preguntas, todas las bobadas. Los traumas y todo. Los traumas se me fueron. Y ya entendí que yo no estaba para ser contenido. Yo estaba para recibir de Cristo y dar a los demás. Amén. Se me fueron todas las estupideces de si me miraban así, me miraban así, si me sobraba. Porque yo entendí que el fin del discípulo de Cristo está para recibir del Señor y ministrar lo que el Señor da. Ese es el fin del discípulo. Nuestro Dios. Y entonces, claro, como bien tú leías ahí, Juan 15:8 era. Sí. Claro, debemos de ser discípulos. Pero el discípulo, como bien decía, recibe de Cristo y da a la iglesia. Entre tanto, el creyente, mientras está formateando su naturaleza, tiene que ser contenido, porque si no cualquier cosita... Tiene que recibir. Ay, no, a mí acá, yo qué sé, Sí. no encaja. Pero qué lindo cuando uno entiende qué es ser discípulo. Y bueno, acá Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre. Dios se glorifica en que llevemos fruto y seamos sus discípulos. Maravilloso. Gloria a Dios. La palabra de Dios es preciosa y date cuenta que el llevar fruto y traer el cielo a la tierra, de nuestra naturaleza humana no tenemos nada para contribuir en lo que es espiritual y en lo que es divino. Pero por causa de la obediencia a la palabra, el Espíritu Santo hace prodigios, señales y maravillas en cada una de nuestras vidas como vasija en las manos del Señor. Y ahora Isaías 65, 24. Esta es la respuesta por qué debemos de ponernos a cuenta con Dios, edificarnos en la palabra, traer el cielo a la tierra, y ahora sí está la respuesta en 65, 24 Isaías. Antes de que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando ya los habré escuchado. Qué lindo esto, el Señor, es impresionante, porque antes que ustedes clamen, responderé yo, dice el Señor.
mientras aún ustedes hablan, yo ya habré oído. ¿Sabés que una vez me pasó algo impresionante y encaja con este sentido? Yo una vez estaba meditando sobre la Escritura y en esta meditación me venía esta ilustración muy clara. Venía alguien a mi derecha y disertaba muy bien, hablaba muy lindo. Y enseguida que terminó de hablar, esta persona que vino a mi derecha, el Señor me dice, yo todavía no lo he oído. Y enseguida viene otro a mi izquierda y disertó muy bien, habló muy bien. Y enseguida el Señor me dice, antes que él hablase, yo ya lo había escuchado. Digo, pero Señor, ¿cómo es esto? Este que recién vino acá, habló y tú me decís que no lo escuchaste. Y este que antes hablase, tú ya lo habías escuchado. Y el Señor me decía, este que vino a mi derecha no hacía nada de lo que dijo. Y este, antes que él hablase, las obras hablaban de él. Y yo digo, y entonces acá Dios nos da esta enseñanza y nos dice, antes que ustedes clamen, responderé yo. Y mientras aún ustedes hablen, yo habré oído. Pero ¿por qué viene toda esta ilustración que expreso? Porque cuando tenemos un corazón que nos alineamos a su palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, cuando vamos a hablar de lo que está en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón está el Señor, nuestras obras, como cartas abiertas, el Padre las lee antes que digamos de qué cosa tenemos necesidad. Y qué privilegio tenemos, Álvaro, que si antes que nosotros podamos pedir sobre una necesidad, Dios dice, está hecho. Está hecho. Y yo digo, pero el Señor ni siquiera te pedí, ya lo hiciste, sí. Y bueno, digo, no es poca cosa, por favor, regocijarse en la palabra y qué lindo que Dios dice de nosotros, antes que ustedes clamen sobre el desafío que tengan, yo ya reporto. Ya está hecho. Ya está hecho. Y mientras ustedes están hablando, yo ya sabré lo que ustedes me van a decir, pero anticipadamente está hecho mi favor para ustedes. Porque esto fue lo que dijo Jesús. Que Él nos llamó a nosotros para que demos fruto abundante y este fruto abundante permanezca. Para que todo lo que pidiéramos al Padre lo recibamos de Él en el nombre de Jesús. Y acá Isaías confirma y sella esta promesa. Antes que ustedes clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y si Dios, el Creador, le place bendecirnos, agradecidos somos nosotros. Totalmente. Yo una vez creí que me estaba poniendo muy espiritual, así que digo, Señor, ¿cómo me gustaría gastar mi vida para servirte? Y el Señor me exhortó. El que me sirve no gasta su vida, la invierte. Y ahí entendí el enfoque que debemos de tener cuando servimos al Señor. Porque si bien creemos que hacemos algo para el Señor, lo que no nos damos cuenta que nuestras vidas están siendo enriquecidas con la potencia divina para que antes de que pidamos por algo que tenemos necesidad, Dios lo hace antes que terminemos de hablar. Edificados, ¿verdad? Y conociendo al Señor, no hay cosa más preciosa. Y otra vez, y comparto este testimonio, una vez, yo tenía una camioneta, una Fiorino, y resulta que un hermano, a su mamá le habían amputado una pierna, y él no tenía medio de locomoción, entonces él me pidió si yo iba y le llevaba al hospital. Y claro, yo orgulloso de que tenía una camioneta y que podía llevarlo,
bueno, voy a la casa de mañana y cuando voy a tocar bocina, claro, yo todavía un poco agrandado, ¿no? Porque tenía coche y el hermano pobre. Entonces cuando voy a tocar la bocina, el Señor me habla al corazón. Y me dice, cuando te presentes en el nombre del Señor, no te presentes como el que sirve, sino como el que es servido. Le pedí perdón. Porque dice, el que esto hace es ministrado con la potencia de mi gloria. Gloria a Dios, mi Señor. Y yo digo, ¿cómo el Señor te habla? Porque yo, claro, en mi ego, jactándome que yo tenía medio para ayudar al que no tenía, pero no debe ser con forma soberbia. Y el Señor me dijo, cuando te presentes a servir en el nombre del Señor, preséntate como el que es servido, no como el que sirve. Porque el que es servido, baja la cerviz y recibe el favor que vos le hacés. Mientras que el que da el servicio, con un poco de ego, es arrogante. Es la arrogancia. Y qué lindo es que podamos entender esto. Cuando sirvamos al Señor, nos presentemos como el que es servido, no como el que sirve. Gloria a Dios. Dios Señor. te mantiene el ego aplastadito. Y la gloria de Dios luego se deja ver sobre tu vida, sobre toda tu casa. Y Dios no avergüenza al que confía en Él. Como le decía el Señor a aquella viuda, ¿no?, que pedía por los hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ustedes no saben lo que piden. Ah, sí, la madre de ¿verdad? los hijos de Zebedeo, Señor. Ustedes no saben lo que piden. Dice. Maravilloso nuestro Dios. Precioso Señor. Hemos llegado al final de la palabra, pero como cada día, ¿verdad?, no nos queremos ir sin decirle que Cristo le ama. ¿Sí? Y es que está llamando a su puerta, está golpeando, ¿sí?, como dice allí en Apocalipsis 3:20, ¿sí? Y si alguien abre esa puerta, Él entrará y cenará Amén, sí, con Señor. usted. Así que en esta hora le invito que, si usted todavía no ha tomado esta decisión de vida, la decisión más importante de nuestra vida, ¿verdad?, que es abrir nuestro corazón para que Cristo haga morada ahí. Le invito a que pueda repetir conmigo. Sí, Señor. Señor Jesús, vengo a tu presencia, clamando ante ti, Señor. Abro mi corazón para que seas tú, Señor, haciendo morada en mi vida. Te pido que me perdone mis pecados, Señor. Te pido también que me inscribas en el libro de la vida y te entrego todo mi ser, Señor. Mi espíritu, mi alma, Señor, y mi cuerpo. Guíame, Señor, en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, felicitamos a todos los que han dado este paso de fe, de creer en Jesús como Señor y Salvador. Y en Juan 1:12 dice, más a esto, a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Y estos no son engendrados por voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino por voluntad de Dios. Les felicito a los que han dado este paso de fe, de recibir a Jesús como Señor y Salvador, y ahora en calidad de hijo de Dios podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, pues la palabra, como la habíamos leído, antes que clamemos, Dios responde. Antes que terminemos de hablar, Dios ya habrá oído y actuado a nuestro favor. Vamos a estar orando ya con todos ustedes, y también vamos a orar por Carolina Romero. Tiene infección en los riñones, está internada, tiene taquicardia también. Yo cuando tenía 5 años tuve problemas en los riñones y sé que ahora tengo 60, nunca más en mi vida tuve problemas. ¿Cuáles eran los problemas que tenía? No lo sé. Pero ahora digo que leo esta petición acá sobre Carolina Romero. Bueno, vamos a rogar que así como Dios hizo la obra en mi vida, cuando yo era solo un niño de 5 años con problemas en los riñones, Dios me sanó
porque obviamente a mí me cabe agradecerle a Dios. Y bueno, así que vamos a estar orando, y por los que todos nos siguen a través de este medio, sea la petición que sea, vamos a estar orando. Padre, pedimos por la vida de Carolina, Señor, puesto de acuerdo, Señor, con mi hermano Álvaro y con Débora. Señor, delante de ti nos ponemos de acuerdo. Y hemos creído, Señor, a tu palabra, que tú dijiste, en mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre darán la palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es en tu nombre que lo hacemos, Jesús. No es en nuestro nombre, es en tu nombre. Señor, así que enviamos tu palabra, Señor, que son espíritu y son vida, sobre la vida de Carolina Romero. Y ordenamos que se va toda infección en los riñones. Dios mío, así como tú hiciste el milagro cuando tan solo tenía 5 años, obra también en la vida de Carolina Romero, y ordenamos toda infección se disipa, se va en el nombre de Jesús. Toda taquicardia se regula en sus cabales los latidos del corazón. Padre bueno, mira la vida de Carolina Romero y deja ver tu mano, Señor. Hemos hablado de tu divina palabra, la cual sale de tu boca, y siempre que sale, Señor, delante de ti, prospera notificando que ha sido hecho aquello por causa de la que tú la envías. Tú pones la palabra en cada una de nuestras vidas como herramienta, vasija en tus manos, pero la palabra es tuya y produce lo que tu palabra dice, porque tu palabra es viva, tu palabra es rema, tu palabra es poderosa para remover la realidad y establecer la verdad que tú has decretado. Señor, bendecimos la vida de Carolina Romero. Y una vez más, Señor, quédate con toda gloria de lo que tú has hecho, Señor, en la vida de Carolina y cada uno de los que nos siguen, Señor, a través de esta radio. Bendecimos, Señor, bendecimos a los oyentes, Padre, y obra poderosamente. Apasionale, oh Dios, por tu palabra, porque eso es bueno para ellos. Y que puedan conocer el amor que es en Cristo Jesús, que su propia vida, solamente para rescatarnos de nuestras miserias, nos amó de tal forma que su vida fue el precio que Él pagó para que nosotros no fuésemos condenados. Hoy, en calidad de hijo, solamente nos resta agradecer a nuestro Padre una vida abundante y su presencia y la manifestación de su Santo Espíritu en todo aquello que tu palabra se glorifica. Padre, bendecimos, Señor, estas ondas radiales a donde llegan, y que tu palabra, Señor, es la que hace nueva todas las cosas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Precioso, Señor. Bueno, nos gustaría que todos aquellos los que reciben sanidad, los que son bendecidos, que se reporten, que puedan dar este testimonio. Bueno, yo tal día escuché el mensaje, tenía esta circunstancia y Dios obró de esta forma. Así que nos interesa en que se reporte con el fin de glorificar a Dios con lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Bueno, el Señor le continúe bendiciendo y nos vemos de aquí una semana. Amén. Nosotros de acá una semana, pero el Espíritu Santo va a trabajar con esta palabra hasta que dé fruto abundante. Maravilloso. Gloria a Dios.